Por años, las disidencias sexuales han sido objeto de debate en la opinión pública ante la constante lucha por sus derechos, uno de ellos el derecho a identidad de género. El pasado 14 de octubre de 2022 ocurrió un hecho histórico para toda la comunidad LGBTQ+. Por primera vez en Chile se entregó un carnet no binario. La primera persona con carnet no binario es Jane Cienfuegos, una activista por los derechos humanos y las disidencias sexuales, que luego de 8 años de trámite y resoluciones fallidas en la Corte Suprema, pudo completar y lograr el reconocimiento público y legislativo del género con el que se identifica. Ya con carnet en mano, Jane Cienfuegos celebró en un acto artístico el cambio de su cédula de identidad, el cual en lugar de tener una M de masculino, tiene una X. Y es así como Jane pasa a ser la primera persona en recibir un carnet no binario en Chile. Todo esto fue posible gracias a la Ley 21.120, que reconoce la identidad de género, dado que otorga la facultad legal para rectificarlo. Este ingresó al Senado en 2013 y luego de 6 años entró en vigencia en 2019. Pero, ¿qué es lo que realmente resguarda esta ley? Nos reunimos con Bernardita Vega, abogada experta en derechos humanos y un personaje clave en la tramitación e implementación de la ley de identidad de género. La ley en Chile prohíbe que en el fondo se exija para el cambio de sexo y nombre registral operaciones quirúrgicas e incluso no hace obligatoria, me parece perfecto, la expresión de género. No necesariamente tienes que expresarte con el género que tú en el fondo te identificas. Puedes tener otra expresión y tú vas a poder ir igual al registro civil, efectivamente, a solicitar el cambio de nombre y sexo registral. Antes de la Ley 21.120, las personas que se identificaban con otro género debían recurrir a la ley de cambio de nombre, que les solicitaba un peritaje físico del servicio médico legal, y además se requería la presencia de testigos que declararan a su favor. Hoy en día, si tú eres una persona trans, no binaria, etcétera, no tienes una institucionalidad pública que en el fondo te proteja. Tienes que ir tú, conseguirte un abogado, probablemente va a ser un activista, pero sabemos que no todos tienen los contactos de los activistas, entonces en el fondo sigue siendo como esa defensa un poco más de élite. El Estado tiene que hacerse cargo de la creación de políticas públicas, educativas, sociales, para ir en el fondo en resguardo y fortalecimiento de las personas LGBTIQ+. Hoy en día son muchos los niños y jóvenes que sufren discriminación laboral y académica por pertenecer a las disidencias sexuales. Según el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, los crímenes homofóbicos y transfóbicos en Chile aumentaron en un 66% este año. Nuestra periodista Florencia Navarrete viajó hasta la quinta región para conversar con una persona que forma parte de la comunidad LGTBQ+. Nos encontramos en las afueras de la Pontificia Universidad Católica, aquí en el campus Curauma, porque vamos a entrevistar a un alumno que se identifica como no binario. Se llama Sofía y vamos a conocer un poco de su historia. Me tomó mucho tiempo el poder autorreconocerme como una persona fuera del espectro binario, principalmente porque nosotros vivimos en una sociedad que en principio nos encasilla desde que nacemos, en el fondo, donde en el fondo todo es mujer y hombre, rosado, azul, y no existen márgenes para situaciones distintas. A mí me pasaba que cuando yo era chico siempre fui, y creo que esto lo puedo citar desde las voces de lo que me decían cuando yo era más chiquitito, que era que yo era demasiado masculino para estar con las mujeres y demasiado femenino para estar con los hombres. Entonces siempre fue una situación donde trataba de buscar mucho el sentido de dónde yo pertenecía. En el último tiempo, los conceptos como no binario, transgénero, queer, entre otros, se han instalado en la agenda pública como temas relevantes. Sin embargo, existe muy poco conocimiento sobre estos. Ahora vamos a caminar por el campus Curauma para saber qué es lo que realmente saben los alumnos sobre la identidad de género. Por identidad de género, yo pienso que es algo relacionado más a la personalidad de uno y con lo que uno se sienta a gusto.
Yo creo que es como la identidad sexual que se tiende a identificar a la persona. Yo entiendo que identidad de género es más o menos por el género que se siente la persona, cómo se identifica en sí la misma persona. Yo entiendo por identidad de género que una persona se sienta de un género en específico y es por decisión voluntaria. ¿Qué entiendes por qué una persona sea no binaria? Por no binaria siento que se refiere a una persona que no se considera hombre ni mujer, esto hablando desde la ignorancia, claro, y que no se está dentro de los estándares sociales de hombre o mujer, como para establecerlo en un carnet de identidad, por ejemplo. Ya, eso sí, no desconozco qué es en sí. Una persona que no se siente a gusto con ninguno de los dos géneros que están establecidos en la sociedad. Bueno, una persona no binaria es alguien que en definitiva no encaja con el binarismo que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Para poder hablar de las identidades no binarias, primero tenemos que entender qué es la identidad de género. Ya recordamos que la identidad de género igual tiene que ver con cómo yo me entiendo como persona y cómo me quiero presentar ante las otras personas. Ya tiene que ver con un poco la conformidad que hay dentro de las expectativas sociales del ser hombre o ser mujer, por eso binario. Entonces las personas que no se identifican dentro de este binario suelen identificarse como personas no binarias, pero esta categoría a su vez tiene muchas otras identidades que se conforman como dentro de un espectro, que igual vale mucho la pena poder darle una mirada más en profundidad. Si bien el lenguaje inclusivo cada vez es una práctica más recurrente, aún así no logra legitimarse en el mundo académico. Muchas veces me he visto en la situación de tener que colocar pronombre equivocado en trabajo porque si no, no se entiende de quién está hablando. Porque es raro cuando la gente escucha le Sofía o él Sofía. Entonces, claro, es complicado. Ahora vamos a entrevistar a la profesora María Soledad, que es especialista en temas de género. Pero fíjate que hay una cosa, porque hay una cosa en lo que es el lenguaje escrito, distinto del lenguaje hablado, que eso lo hablamos el otro día en clase de magíster, a propósito que, por ejemplo, hay muchos, y de hecho acá en la misma universidad, que en escritura me ha pasado que me dicen, ¿puedo escribir con X? Sí, pero ¿cómo lo verbalizas eso? Pronúncialo. Claro. No tiene pronunciación. Entonces, ¿qué significa la X para Sofía siendo una persona no binaria? No, igual se me hace un poco doloroso el hecho de que nosotros caigamos en la categoría de X, porque creo que no soy una X. No soy un concepto externo al mujer y hombre, soy una persona fuera del, claro, soy una persona fuera del espectro binario del mujer y hombre, pero no soy una X, no soy algo que existe solamente para cubrir la necesidad de que algunas, no, soy una persona fuera del espectro binario, soy una persona no binaria, soy una persona queer, soy un cola, un maricón, un traba, lo que sea que se le quiera llamar. Entonces siento que la X no logra representar y realmente incluir a todas las personas que podemos realmente incluir en esta categoría. Estoy haciendo el trámite para poder hacer el cambio legal, pero igual es algo que me da un poco de miedo, porque en el fondo todo lo legal está para las mujeres, para los hombres, no están para las X. Entonces quedo un poco muy a la deriva pensando, ya, lo voy a hacer, lo estoy haciendo, pero ¿qué significa después? Porque una cosa es hacerlo y otra cosa es saber lo que viene a futuro. Será un desafío pendiente para las políticas públicas incluir la X dentro de los derechos y leyes. Yo creo que una de las herramientas más poderosas que le puedes dar a una persona que está, ¿cierto?, descubriendo, experimentando o reexperimentando su identidad, su sexualidad, es la validación. Siempre en estas conversaciones tratar como desde la liberación, no desde el reprimir a la otra persona, decirle no, es que esto es una etapa, sino que decirle, oye, qué interesante, qué bueno que estés aprendiendo más de ti misma, eso te va a ayudar, ¿cierto?, para aprender a poner límites, a poder disfrutar, ¿cachai? Porque es una forma importantísima de autoconocimiento. Entonces, durante el tiempo que necesiten, tengan miedo, porque el miedo se convierte en rabia, se convierte en lucha, se convierte en alegría y en acompañamiento. Porque en el momento en el cual uno abre una ventana, se da cuenta que uno no está solo, que uno está acompañado por miles de personas que se sienten igual, que están dispuestas a acompañarte, a seguirte, a quererte trans en el fondo. Quiérete trans. En definitiva, este primer carnet no binario simboliza el inicio de un largo recorrido para el resguardo de las disidencias sexuales en materias de ley.